tener que decidir comerse al amigo, ¿no? Literal. ¿Sabes qué, Helios? Nosotros vivimos el proceso, porque las cosas, la vida es un proceso. Yo siempre digo, repito la frase maravillosa de San Francisco que dice, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible, que fue lo que hicimos nosotros en la historia. Hicimos lo necesario, luego lo que era posible y reaparecimos después de 70 días en esta historia increíble. Pero también sucedió con el tema de la alimentación. Nosotros pasamos 10 días sin comer absolutamente nada. Al 10º día nos enteramos que no nos buscan más y empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, que era alimentarnos de... 10 días no comieron. 10 días no comieron nada. Ese comí 2 cuadraditos de chocolate, una 26ava aparte, porque éramos 26 los que quedamos vivos, de una lata de mariscos, una cucharadita, imagínate. Claro. Un vasito así de guindado, que me acuerdo que encontramos un guindado, pero 10 días no comimos nada. Nada. Y ahí nos dimos cuenta, no nos buscan más. Y nosotros estábamos peleando no por Hollywood, no por fama, no porque Helios Herrera me invita acá 50 años después. No, peleábamos por cosas muy simples, volver a casa con mi mamá, porque ¿saben lo que? Se potencian las pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. La escala de valores cambia, de repente uno ve salir agua de la canilla y es mucho más importante que por lo que uno aspira. De repente uno quiere acá tener un automóvil mejor y todo, y yo tenía $70 y quise comprar un cigarrillo y no me lo vendieron. Ahí mismo, en la cordillera. Sí, o sea, tú tenías, literal. Yo llevaba $70 para el viaje. Y alguien tenía un cigarro. Y entonces le dije, te lo compro en $70 y no me lo vendieron. Entonces, las cosas tienen valores relativos y ahí era mucho mejor el cigarrillo, que no lo promuevo, aclaro, pero era mucho más importante que los $70. Entonces, vaya, llegar a la decisión de comerse entre ustedes era normal, era lógico. Bueno, ¿alguien se le ocurre? ¿Alguien dice...? También la religión nos ayudó, porque nosotros los católicos que creemos que tenemos alma y cuerpo que se separan, de hecho es como un trasplante, fuimos pioneros en los trasplantes, es verdad, si te pones a pensar y bueno, después que morís el alma se va para otro lado y lo que queda es materia. O sea, fue muy natural. ¿Costó trabajo? ¿Alguien lo...? No, costó 10 días de hambre. El proceso, el hambre. Y la decisión de no nos buscar más. Como decimos en Uruguay, la necesidad tiene cara de hereje. Al final tomás decisiones. Nosotros queríamos vivir, queríamos volver a casa. Oye, y lo resolvieron, hicieron lo que tenían que saber. Oye, perdón, pero seguramente la misma audiencia, si no te lo pregunto, nos va a comer en comentarios. ¿A qué sabe la carne humana? No tiene gusto, es menos congelada, claro. Porque era tipo hielo, no. O sea, era literal alimentarse, punto. Era alimentarse y te diría que le faltaba tener que tuviera sal, porque no tenía gusto, era totalmente insípida, pero y aparte la misma duda que tienen ellos sobre qué gusto tienen, la tenía yo antes de hacerlo, después me saqué las dudas y es una cosa que la haría, no esperaría nunca 10 días, pero no es el tema relevante de la historia, pero sí es verdad que gracias a ese tema hablamos de otras cosas como es la toma de decisión, la tolerancia a la frustración, la adaptación al cambio, el trabajo en equipo. Fue una historia monumental de trabajo en equipo. Fue una historia nos convertimos en una especie de máquina para vivir con lo poco que aportaba uno, con lo poco que aportaba el otro, porque venimos de un país donde nunca ni nevó. Entonces no sabíamos lo que era la nieve. La altura máxima en mi país tiene 500 metros. Estábamos a 4.000, o sea que no estábamos en nuestro ámbito. O sea, no se puede ni respirar a gusto. No, pero ese era un tema que nunca se trató en ningún libro de los 26, pero era un problema, pero teníamos otros problemas. ¿El agua? Teníamos el agua, teníamos el hambre, teníamos el frío. ¿Saben lo que es 25 bajo cero? Constante. No es que tenías un afloje. Bueno. Ni idea, no sé. ¿Y cómo te quitabas el frío? ¿Cómo se quita el frío? Y nosotros dormíamos golpeándonos entre nosotros, todos apretados, porque aparte si no te congelás a 25 bajo cero, vos decís derretir nieve, pero derretir nieve era imposible. Batíamos el fuego para derretir la nieve? No, adentro de una botella la batíamos, pero la dejabas y se congelaba. Y fue desesperante, la sed fue desesperante.
O sea, fue un problema más duro la sed que la... Para mí fue más duro. Lo que pasa es que tiene mucho más marketing. El otro es mucho más morboso, más morboso. Por supuesto, es más morboso y es más espectacular de alguna manera, Sí, ¿no? sí. Ahora, Fíjate que el libro nuestro, que se llama Live en todo el mundo, o Viven, en Italia se llama Tabú, porque rompimos un tabú. Claro. Sí. Oye, y hay momentos en la película en donde hay buen humor, en donde están divertidos, en donde estás tú sin camisa, soleándote, Sí. o sea, también hay picos en donde vaya, dentro de lo malo, no se la estaban pasando tan mal de alguna forma. Bueno, el ser humano es como yo digo, cuando vos vas a un velatorio, digo, siempre hay alguien que está contando un chiste, digo, porque también para encarar el drama, también el humor es importante y bueno, yo quizás aporté, yo era un poco el personaje de La vida es bella, aquel personaje que estaba en el campo de concentración y que ponía humor, inconsciencia y todo para poder sobrellevar la situación, era un poco, esa era la filosofía. ¿Y por qué te soleabas? ¿Por qué te desnudabas? No, me soleaba, bueno, porque un día sacamos muy poquitas fotos, pero ese día estaban de fotos y yo me saqué la camisa porque cuando se detiene el viento y hay sol, está bueno. Entonces yo dije, quiero llegar bronceado a Punta del Este, pues se venía la temporada de Punta del Este, que puede ser tomado como un acto de frivolidad, pero también de gran esperanza. es un acto de esperanza, digo, por eso era llegar a Punta del Este, llegar bronceado, esa era la esperanza por eso la vida es hoy y el mañana es esperanza, eso está claro. Y el buen humor que en algún momento tenía que prevalecer, te mantiene vivo también. Y el buen humor mantiene vivo y mantiene a muchos que no tienen tanto buen humor, porque bueno, yo era casi irreverente también con el humor y vivía haciendo bromas y chistes y creo que fue bueno. ¿Hay algún momento en donde tú te enojas mucho con Dios, lo que supone que crees en Él? Y sí, bueno, a mí me lo preguntaron en una conferencia acá en el Sheraton de acá de Plaza Mayor, ¿cómo se llaman? El centro histórico. El centro histórico. Y dicen, Carlitos, ¿cómo podés insultar a Dios? Tú que hablas de Dios, ¿cómo podés insultarlo? Y yo le digo, yo no insulto a quien no existe. O sea, le estaba dando validez el hecho de decir, qué mal Dios, ¿cómo nos haces esto? También es darle validez de que existe. Oye, pero además llega un momento, me quiero imaginar, en que de veras dices, Dios ya estuvo. Y sí, claro. Porque el avionazo, pero luego los 10 días, pero luego se muere el amigo, pero luego la pierna del otro con gangrena, pero luego la avalancha, pero luego otra muerte, sí, pero luego... Y 70 días. ¿Sabes lo que son 70 días? Helios. Como yo digo, te pones de novio, te casás y te divorciás en 70 días. Da tiempo. Y oye, y más ahora con las relaciones tan cortas, hombre, bueno, 2 veces te da el tiempo. Y bueno, por eso, es mucho tiempo, pero a ver, 70 días es un proceso donde vos ves la capacidad del ser humano de evolucionar y transformarse. Yo ese chico que no servía para nada, de golpe empecé a servir. Y no solamente empecé a servir, sino que me empiezo a dar cuenta de una cosa increíble. Ese chico malcriado al principio mi palabra no pesaba. En la medida que yo empecé a trabajar, mi palabra empezó a tener un peso real. En esos 70 días. En esos 70 días y concreto. Entonces, yo digo, yo no soy coach, no soy como vos, que sos un coach, un monstruo de hablar de liderazgo o lo que sea. No. Yo lo que te puedo decir es que para liderar algo, y esto te lo digo, tenés que laburar. Si no laburás, no podés liderar nada. Ese es el principal ingrediente para un líder. Te lo digo porque lo viví en carne propia y porque lo vi en los otros. El que no hace nada no lidera. Y tienes que hacer, tienes que tener la experiencia. Y tienes que hacer, sí. Y ahí